Bienvenidos a Living Bilingual, un podcast sobre educación, cultura y bilingüismo. Hola, mi nombre es Yaciris Hernández y el día de hoy me encuentro con Alejandra Escudero, quien nos habla un poco sobre su historia de vida, sobre su plurilingüismo y también nos comparte algunos consejos para aquellas personas que buscan convertirse en bilingüe. Aparte, nos habla sobre cómo su patrimonio cultural y lingüístico le ha ayudado en lo que hace actualmente en su carrera. Hola, yo soy la profesora Alejandra Escudero y trabajo aquí en la Universidad de SUNY Oneonta hace unos 12 años. Ya voy para mi año número 3 en la universidad, tengo bastante tiempo aquí. Yo soy de Caracas, de Venezuela. Ahí nací y crecí hasta los 27 años, creo, que me fui, me mudé a Canadá, estudié allí y luego conseguí el trabajo aquí en Oneonta. Yo hablo, bueno, mi primera lengua es el español, por supuesto. Aprendí inglés cuando tenía más o menos 16 años, así que lo aprendí como grandecita. Cuando mi familia simplemente decidió, bueno, vamos a llevarnos a las niñas a que aprendan inglés, nos llevaron a Miami. Entonces en Miami mi hermana y yo aprendimos inglés porque estábamos inmersas en el colegio, pero mi mamá que nos estaba acompañando, ella en Miami pues como no se necesita nada de inglés, entonces ella estaba ahí, era como para atendernos después del colegio, prepararnos para ir al colegio y eso. Entonces yo no nací ni crecí en un hogar bilingüe, nací en un hogar monolingüe de español. Mi mamá no habla inglés. Mi papá él dice que él tiene conocimientos de inglés como de primaria. Y entonces su inglés es un poquito como picadito, pero sí. Yo, además de inglés y español, yo hablo otros idiomas. Hablo francés también. Lo empecé a aprender en la secundaria. Cuando estaba en Miami empecé a tomar clases de francés en el colegio. Y cuando me mudé de vuelta a Venezuela, continué en el colegio con clases de francés y luego en la universidad continué también aprendiendo francés hasta que hice como 5 años de francés. Y al final dije, bueno, ahorita ¿qué hago con esto? Porque hablo francés como un libro y no como un francés. Entonces mis papás dijeron, bueno, ¿por qué no te vas a Francia un ratico? Entonces me fui para Francia y viví en Francia un rato. Entonces llegué con mi conocimiento de libro en Francia y con la interacción, la inmersión con los franceses ahí locales, pues pude como pulir el francés y ya hablar de una forma más coloquial, no tanto como un libro. Y después de eso, como vivía en una ciudad muy cerca de la frontera con Alemania, una vez hice una llamada a mis papás y les dije, me gustaría irme por el verano a Alemania y empezar a aprender alemán. Y ese verano se convirtió en año y medio. Entonces estuve viviendo en Alemania también como 1 año y medio estudiando alemán. Y luego, pues bueno, por otras razones, también estudié italiano y tomé 4 semestres de italiano con una profesora sensacional que aprendí muchísimo. Entonces me puedo defender como turista, no como profesional, pero como turista sí. Entonces esa es mi colección de idiomas. Mi patrimonio cultural y lingüístico lo implemento en mi carrera, en mi vida, absolutamente todos los días. Yo puedo decir que tengo una vida muy, muy bilingüe. En la universidad yo trabajo casi todo el tiempo en los 2 idiomas. Simultáneamente los ando intercambiando todo el día. Mis clases son 100% en español o casi, menos en los niveles principiantes donde sí se involucra un poquito más del inglés. Pero mis clases son completamente en español, hablo con mis colegas en español, pero luego toda la parte administrativa viene siendo en inglés. Entonces siento que tengo una vida muy equilibrada en cuanto a mi bilingüismo. En mi casa hablo inglés con mi esposo y con mi hijo hablo en español, que está aprendiendo a hablar. Entonces tengo una vida bastante bilingüe. El consejo que le daría a cualquier persona que esté tratando de ser bilingüe, como son mis estudiantes que son L2, que han aprendido español en el colegio a través de la instrucción formal, es que traten de evitar ser perfeccionistas, ¿no? Creo que ese es
Ese es el mayor daño que se pueden hacer a sí mismos, ¿no? Que no quieren tomar riesgos, que les da miedo afrontarse una situación nueva porque quieren sonar o perfectos, entre comillas, quieren sonar perfectos gramaticalmente, o no quieren tener, o quieren hablar como un nativo. Que si te pones a ver, no es una percepción realista, porque si aprendieron inglés a una edad avanzada, es difícil que hablen como un nativo, ¿no? Es la realidad. Entonces, lo que yo les recomendaría es que hablen, láncense, mójense, láncense a ese charco a ver y comiencen a comunicarse, porque eso es lo que hace el resto del mundo. El resto del mundo que está aprendiendo inglés no le importa cometer errores, no les importa sonar extranjeros, lo que quieren es comunicarse. Entonces, ¿por qué mis estudiantes no? Que hagan lo mismo, que tomen retos. Yo creo que ser bilingüe es una ventaja enorme para nuestros estudiantes y su futuro. Entonces, si te pones a ver los idiomas, sobre todo el español en los Estados Unidos, que está en un crecimiento exponencial sumamente acelerado, es una herramienta en todas las carreras. Por supuesto que el español tiene un montón de cosas valiosas a través de su literatura, su cine, su arte, las humanidades, etcétera, pero eso no es una razón por la que una persona que estudia biología o química o psicología no puede estudiar español también. Yo creo que el español es simplemente una herramienta más que puede tener un estudiante, un profesional a la hora de graduarse y buscar un trabajo. Es mejor tener un químico que hable una segunda lengua que un químico que solamente hable inglés. Entonces, el bilingüismo combinado con cualquier otra carrera me parece que abre un montón de oportunidades. Y a mí me encantaría que más de nuestros estudiantes pudieran entender esa ventaja. Yo creo que sí la entienden, pero yo creo que es más miedo que les da a lanzarse a tomar ese riesgo, ¿no? Se quieren quedar dentro de su zona de confort, cuando en realidad hay que exponerse más. De las formas en que yo he involucrado a mis estudiantes en el aprendizaje del idioma y en la cultura, independientemente de lo que ellos hayan aprendido, lo que ellos traen, su bagaje familiar, cultural, educativo, a mí me gusta mucho que mis estudiantes, siempre y cuando sea posible, que tengan una experiencia de hacer algo tangible, es decir, que haya un producto al final. Por ejemplo, a mí me encanta incorporar visual journals en mis clases de gramática, donde tengan algún tipo de oportunidad de investigar o de compartir o tener un intercambio cultural con una persona de otro país y demostrarme una comparación tangible en un póster o en un cuaderno que hayan hecho. O un ejemplo muy tangible, muy popular es a través de mis clases de traducción, donde como proyecto final yo les doy a mis estudiantes un cliente real, ya sea de la universidad o de la comunidad, un cliente real que tiene una necesidad de traducción, que tiene algún documento que necesita ser traducido. Entonces mis estudiantes, después de tomar todo el curso durante el semestre conmigo, tienen que traducir algo tangible, de nuevo, una producción tangible para su cliente. Entonces, este tipo de compromiso de hacer un buen trabajo los motiva muchísimo, muchísimo, para hacer un buen trabajo y aprender más. Y el trabajo que me hacen es precioso en la clase de traducción. De verdad que me encanta cada vez que enseño esa clase, me gusta mucho tener eso como proyecto final, tener el cliente. Nuestro plan de estudios en SUNY Oneonta, por supuesto que puede promover el bilingüismo, pero siento que, y es algo que hemos hablado mucho en nuestro departamento, que tenemos que hacer ciertos ajustes o ciertos cambios para apoyar mucho más a la población hispana que está entrando a nuestra universidad, que es muy heterogénea en cuanto a su nivel de bilingüismo. Hay estudiantes que son hablantes de español como lengua de herencia, que son muy fluidos, pero no tienen ningún conocimiento de la forma escrita.
porque por supuesto su español es solamente un español de casa, no han recibido instrucción formal. Entonces, ¿dónde van esos estudiantes? ¿Cómo los podemos ayudar? Eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Entonces, sí, pues siento que tenemos una responsabilidad grande, porque cada vez tenemos una población hispana más grande en la universidad que no podemos dejar a un lado. Entonces, esa es mi opinión. Gracias por su tiempo, Alejandra Escudero. Fue un placer tenerla con nosotros. Un placer.